Normalmente, a las 6 de la tarde, el Centro de Oncología de Termópolis era como un escenario desierto después de una obra de teatro. Los pasillos donde una hora antes se habían oído las voces de enfermeras y pacientes, ahora solo contenían el eco amortiguado de los pasos del personal de guardia. Brenda Collins cerró su despacho despacio, comprobando 2 veces cada cajón del escritorio, como si esos segundos de más pudieran retrasar el inevitable regreso a casa. Hoy había sido un día especialmente difícil. 3 pacientes nuevos, 2 de los cuales habían llegado demasiado tarde, cuando la medicina tenía poco que ofrecer, más allá de cuidados paliativos y miradas compasivas. Se quitó la bata blanca, la colgó en su taquilla y miró su reflejo en el pequeño espejo de la parte interior de la puerta. 34 años, pelo castaño recogido en un moño apretado, ojos grises en los que el cansancio luchaba con ecuanimidad profesional. 10 años en oncología le habían enseñado a separar las emociones en laborales y personales, pero hoy la línea se difuminaba, sobre todo después de hablar con la señora Hanson, que se había enterado de su diagnóstico y le había preguntado primero si tendría tiempo para asistir a la boda de su hija menor. Lo hará si tiene suerte. Si no tenía suerte, también la vería, pero en silla de ruedas y con morfina. El aparcamiento del hospital se vaciaba por momentos. Brenda llegó a su Honda Civic de 12 años, que aún la llevaba de casa al trabajo. Reed no dejaba de insinuar que había llegado el momento de actualizarlo, pero Brenda no veía el sentido de gastar dinero en algo que funcionaba perfectamente. Además, el presupuesto familiar no daba para excesos. El sueldo de un oncólogo en una ciudad de provincias distaba mucho de los estándares metropolitanos, y los ingresos del sous chef del restaurante Bison Grill incluso tenían carácter estacional. El trayecto en coche desde el hospital hasta su casa en Park Street duraba exactamente 15 minutos, si te tomabas tu tiempo y parabas en todos los semáforos en amarillo. Brenda adoraba esos 15 minutos. El único momento del día en que podía simplemente existir, sin tomar decisiones de vida o muerte, sin explicar a los familiares por qué la quimioterapia no garantizaba la curación, sin rellenar interminables formularios médicos. En la radio sonaba algo neutro, una emisora local que emitía éxitos de los 90 y los 90, salpicados de anuncios de concesionarios de coches y clínicas dentales. Su casa, un pequeño edificio de una planta con porche y jardín delantero, que Brenda intentaba mantener en buenas condiciones, la recibía con las ventanas encendidas y el olor a carne asada que salía de la cocina. Por lo general, eso significaba que Reed estaba de buen humor y deseoso de demostrar sus dotes culinarias. En sus 7 años de matrimonio, Brenda había aprendido estas señales de memoria. Cuando su marido cocinaba algo complejo y sabroso, significaba que el día en el restaurante había ido bien y el chef estaba satisfecho con su trabajo. Cuando en la mesa había productos a medio terminar o pizzas hechas a medida, era mejor no preguntar por los detalles de la jornada laboral. La puerta de entrada crujió con una nota familiar. Reed llevaba meses prometiendo engrasar las bisagras, pero nunca llegaba a hacerlo. Brenda colgó su bolso en un gancho del pasillo y se quitó los zapatos, sustituyéndolos por unas zapatillas caseras con dibujos de perros, regalo de sus compañeros por su último cumpleaños. La casa olía a especias y a algo más que Brenda no pudo identificar inmediatamente. ¿Colonia nueva? Reed nunca usaba perfume, lo consideraba excesivo. ¿Estás en casa?, gritó dirigiéndose a la cocina. En la cocina, respondió Reed, y había algo desconocido en su voz. No la alegría de un buen día, ni la fatiga de uno malo. Algo entre la excitación y el nerviosismo. La cocina la recibió con luz y calor. Reed estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una sartén grande, y se dio la vuelta cuando oyó sus pasos. 38 años, hombros anchos, pelo oscuro con las primeras canas en las sienes, que aún no había ocultado. Un hombre apuesto con la seguridad profesional de un chef y la espontaneidad juvenil de un niño. Era esa combinación la que una vez había atraído a Brenda. La capacidad de ser serio en el trabajo y desenfadado en la vida. ¿Cómo va todo?, preguntó, y Brenda se dio cuenta de que evitaba mirarlo directamente. En cambio, Reed estudiaba atentamente el contenido de la sartén, como si la fritura requiriera una atención especial. Lo de siempre. 3 pacientes nuevos, 2 eran casos abandonados.
Brenda abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Qué tal tú? Bien. Reed apagó la cocina y se volvió hacia ella. Ahora podía verle la cara y se dio cuenta de que estaba claramente agitado por algo. Tenía un corte en la mejilla por afeitarse, algo que solo le ocurría cuando estaba estresado o sumido en sus pensamientos. Mira, tenemos que hablar. Esas palabras nunca eran un buen augurio cuando las pronunciaba su marido. Brenda repasó mentalmente las posibilidades. Problemas laborales, dificultades económicas, la salud de sus ancianos padres, que vivían en un estado vecino y reclamaban atención con regularidad, o algo más que aún no había adivinado. ¿De qué se trataba?, preguntó sentándose a la mesa de la cocina. Reed sacó la sartén de la hornilla y la puso sobre la rejilla. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, no los gestos suaves de un cocinero profesional a los que ella estaba acostumbrada. Estaba claro que había ensayado la escena, pero ahora que había llegado el momento, se sentía inseguro. Hay una situación. Se sentó enfrente, cruzó las manos sobre la mesa. Sabes, hay una chica que trabaja en el banco donde depositamos la recaudación. Kira. Ella tiene problemas. Brenda bebió un sorbo de agua y esperó a que continuara. Había un tono especial en la voz de su marido, el mismo que utilizaba para hablar de los compañeros de restaurante con los que había entablado amistad. Era demasiado cálido para una conversación sobre una chica extraña del banco. ¿Cuál es el problema?, preguntó ella. La hipoteca. Hace poco compró una casa, pidió un préstamo y ahora no puede pagar. El banco amenaza con embargar la propiedad. Reed habló deprisa, como si intentara sacar toda la información a la vez antes de cambiar de opinión. La chica es joven, soltera, sin padres, sin nadie que la ayude. Brenda escuchó y analizó no solo las palabras, sino la forma en que las pronunciaba. Reed conocía demasiados detalles sobre la vida privada del empleado del banco, mucho más de lo que se podía saber durante las interacciones comerciales normales al entregar la recaudación. Y ese nerviosismo, y la mirada esquiva, y el corte en la mejilla por el temblor de sus manos durante el afeitado matutino. ¿Qué sugieres?, preguntó con calma. Reed se quedó en silencio, como si se preparara para un lance decisivo. Luego la miró directamente, con la determinación de un hombre que ha cruzado una línea importante. Podríamos ayudarla, financieramente, temporalmente, por supuesto. Temporalmente, repitió Brenda. ¿Cuánto necesitaría? Bueno, 15,000, quizá un poco más. Cubriría unos cuantos pagos, le daría tiempo para arreglar las cosas. $15,000. Prácticamente todos sus ahorros que habían estado ahorrando durante 2 años para vacaciones y reparaciones en el hogar. Dinero que estaba en una cuenta conjunta que técnicamente pertenecía a los dos, pero a la que solo Brenda tenía acceso, ya que era ella quien llevaba las finanzas familiares. ¿Conoces bien a esta chica?, preguntó Brenda manteniendo un tono uniforme. Bastante bien. Reed se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Trabaja en la oficina de operaciones. Hablamos mucho. Buena chica, responsable. Tuvo mala suerte con un préstamo. Una chica simpática y responsable con la que su marido habla mucho en el banco. A Reed nunca le han interesado los problemas personales de sus compañeros, ni siquiera de aquellos con los que trabaja codo con codo todos los días. Y ahora de repente se interesaba por el destino de un empleado del banco del que Brenda solo se había enterado hoy. Reed, dijo en voz baja, vuélvete hacia mí. Él se volvió de mala gana, y ella vio en su rostro la mezcla de culpa y terquedad que había aparecido en su infancia, cuando sus padres lo habían sorprendido en un pequeño engaño. Un hombre hecho y derecho, jefe de cocina de un restaurante, con cara de niño que no ha aprendido la lección. ¿Qué está pasando realmente?, preguntó Brenda. Reed guardó silencio unos segundos y suspiró con fuerza. Ya te lo he dicho. La chica tiene problemas. Podemos ayudarla. Está bien apoyar a alguien en una situación difícil. $15,000 no es apoyo. Es mucho dinero. Y hablas de ella como si fuera tu amiga íntima. ¿Y qué? La voz de Reed tiene un tono defensivo. ¿Está mal que sea sensible a los problemas de los demás? Brenda se termina el agua y deja la botella sobre la mesa. Comida casera, la cena en el fogón, hablando de ayudar a una chica desconocida. La escena familiar habitual, excepto por el subtexto que se hacía más evidente a cada minuto. Vale, dijo por fin.
Enséñame su foto. Reed se quedó paralizado y eso fue suficiente. Si Kira no fuera más que una conocida del trabajo, le habría sorprendido semejante petición. En cambio, la expresión de su rostro era la de un hombre atrapado en una mentira. ¿Para qué quieres su foto?, preguntó con cautela. Tengo curiosidad por ver a la persona a la que vamos a prestar $15,000. No tengo ninguna foto de ella, dijo Reed demasiado deprisa. Claro que no, convino Brenda, porque solo sois conocidos. El silencio se prolongó. Reed estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el patio cada vez más oscuro, y Brenda pudo ver cómo se le tensaban los hombros y se le cerraban los puños. Un hombre que se había preparado para una conversación difícil, pero que no esperaba que su mujer reconociera sus mentiras con tanta facilidad. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Brenda. Por supuesto. Reed se dio la vuelta y había alivio en su voz. Es una decisión importante, lo comprendo. Pero no podemos pensarlo demasiado. No tiene mucho tiempo. Hablaba como si hablara de caridad y no de otra cosa. Pero Brenda ya se había dado cuenta de que su marido no solo la engañaba, sino que intentaba obligarla a pagar las facturas de la amante. La arrogancia era tan evidente que ni siquiera resultaba sorprendente. Reed había estado preparando la velada siguiente desde por la mañana. Brenda lo notó en los pequeños detalles. Se levantó media hora antes de lo habitual. Estuvo más tiempo frente al espejo del baño. Eligió una camisa nueva para el trabajo en lugar de su uniforme habitual de cocinero. Durante el desayuno permaneció en silencio, pero no hosco, sino concentrado, como si ensayara mentalmente la conversación que se avecinaba. Cuando Brenda le preguntó si todo iba bien, dijo brevemente, «Hablaremos esta noche», y con eso cerró el tema por el resto del día. El día transcurrió relativamente tranquilo en el hospital, sin urgencias, exámenes rutinarios, consultas con colegas. Pero Brenda no dejaba de pensar en la conversación de ayer y en el hecho de que, obviamente, Reed había preparado un seguimiento. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que cuando tomaba la decisión de mantener una conversación seria, iba hasta el final, sin importarle las consecuencias. Era un rasgo de su carácter que le ayudaba en su trabajo. Un sous chef no podía permitirse el lujo de mostrarse indeciso en las horas punta, cuando la cocina funcionaba a pleno rendimiento. Pero en la vida familiar, esta franqueza a veces le causaba problemas. Brenda llegó a casa a las 6:30 en punto, como de costumbre. La casa la recibió con silencio y el olor a algo caliente que salía del horno. Reed estaba cocinando salmón al horno con verduras, uno de sus platos favoritos. En la mesa de la cocina había 2 platos, utensilios, servilletas, incluso velas en candelabros, que normalmente solo estaban disponibles para ocasiones especiales. Una cena romántica un miércoles por la noche, sin ninguna ocasión, resultaba sospechosa. «Bonito decorado», dijo Brenda al entrar en la cocina. Reed estaba junto al horno, comprobando que el pescado estuviera listo, y se volvió con una sonrisa que parecía demasiado amplia para ella. «Pensé que deberíamos pasar una velada agradable. Hacía mucho tiempo que no cenábamos en condiciones». Sacó una bandeja de horno y la puso en el fogón. «El salmón está excelente, pruébalo». Se sentaron a la mesa y los primeros 10 minutos transcurrieron en la conversación habitual, sobre trabajo, planes para el fin de semana, noticias de la ciudad. Reed habló del nuevo menú del restaurante. Brenda de un congreso de oncología que se iba a celebrar en una ciudad vecina dentro de un mes. Una conversación conyugal normal, excepto por el hecho de que Reed estaba claramente dando rodeos, esperando el momento adecuado para pasar al tema principal. El momento llegó cuando terminaron el plato principal y Reed se levantó para recoger los platos. «¿Recuerdas lo que dije ayer sobre Kira?», preguntó mientras colocaba los platos en el fregadero. «Sí, me acuerdo». Brenda se terminó el vino y observó cómo su marido evitaba mirarla. «La chica del banco con los problemas hipotecarios». «Sí. Bueno, hoy he estado allí, depositando la recaudación y nos hemos puesto a hablar». Reed se volvió hacia ella, apoyando la espalda en la encimera de la cocina. «La situación es peor de lo que pensaba. El banco ya ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria. Tiene 2 semanas más para hacer los pagos atrasados o perderá la casa». Brenda dejó el vaso sobre la mesa y se cruzó de brazos. Una pose clásica para escuchar información seria,
que adoptaba a menudo cuando hablaba con los familiares de los pacientes. ¿Cuánto debe exactamente?, preguntó. $18,400. Reed nombró la cantidad rápidamente, como si tratara de saltarse una cifra desagradable. Cubriría cualquier retraso en los pagos y le daría tiempo para encontrar un trabajo extra u otra cosa con la que hacer frente al problema. $18,400. No era una cifra redonda, sino una muy concreta, que decía que Reed sabía la cantidad exacta que debía. Demasiado específica para una conversación casual con un cajero de banco. Reed, dijo Brenda con calma, siéntate por favor. Él se sentó a regañadientes a la mesa, y ahora ella podía verle la cara por completo. La determinación en sus ojos, la mandíbula apretada, los hombros tensos, la postura de un hombre que se prepara para la batalla. «¿Quieres que le demos nuestros ahorros?», afirmó Brenda. «No se lo dimos, los pedimos prestados, temporalmente». Reed se inclinó hacia adelante, su voz más persuasiva. «Mira, tenemos ese dinero. Está en una cuenta, inactivo, y un hombre lo necesita ahora mismo para no perder su casa. Una persona que apenas conocemos. Yo la conozco». La dureza en la voz de Reed fue inesperada incluso para él. Guardó silencio durante un segundo, y luego continuó en voz más baja. «Quiero decir que la conozco bastante bien. Kira trabaja en el banco desde hace 3 años. Es una empleada responsable. Hablamos todos los días cuando traigo la recaudación». «Todos los días», repitió Brenda. «Y en esos 3 años, ni una sola vez la has mencionado en casa». Reed se echó hacia atrás en la silla, con un destello de irritación en la mirada. «No la mencioné porque no había motivo para hacerlo. Hablábamos de trabajo, de trámites bancarios. Una relación de negocios normal. Las relaciones comerciales normales no implican conocer los detalles de los problemas financieros de otras personas». «¿Qué hay de malo en eso?». La voz de Reed era cada vez más fuerte. «¿Está mal que me preocupe por la gente? ¿Que esté dispuesta a ayudar cuando alguien tiene problemas?». Brenda se levantó y se acercó a la ventana. Empezaba a anochecer. Las farolas estaban encendidas. Los vecinos volvían del trabajo. Una noche cualquiera en un barrio cualquiera, donde las familias cenaban y hablaban de sus asuntos. Solo que su conversación se estaba convirtiendo poco a poco en algo completamente diferente. «Reed», dijo sin darse la vuelta, «seamos sinceros. ¿Tienes una aventura con esta chica?». El silencio a sus espaldas duró demasiado. Cuando Brenda se volvió, vio en el rostro de su marido una expresión más elocuente que cualquier palabra. Ni negación ni indignación, sino la confusión de un hombre sorprendido. «¡Qué tontería!», dijo al fin, pero su voz sonó poco convincente. «Entonces explícame por qué sabes tanto sobre su vida privada. ¿Por qué de repente estás dispuesto a darle nuestros ahorros a una mujer que no conoces? ¿Por qué vienes a casa de buen humor desde hace unas semanas, a pesar de que has sido un desastre en el trabajo?». Reed se levantó y empezó a pasearse por la cocina, de la ventana a la puerta y viceversa. Su andar era nervioso, despatarrado, con las manos cerradas en puños. «Porque no soy un cabrón avaricioso que solo piensa en sí mismo», gritó. «Porque cuando ves sufrir a un hombre, quieres ayudarle». «Un hombre», repitió Brenda. «O a la mujer con la que te acuestas». Se detuvo en seco y se volvió hacia ella. Había rabia, resentimiento y algo más en su rostro. ¿Alivio? Como si estuviera cansado de fingir y dispuesto a decir la verdad. «De acuerdo», dijo lentamente. «Sí, tenemos una relación estrecha. Sí, me preocupo por ella más de lo que exige la mera cortesía». «¿Y qué? Eso es todo». La confesión sonó casi mundana, entre hornear salmón y lavar platos. 7 años de matrimonio terminaban en una sola frase, dicha en tono irritado, como si Reed estuviera explicando una obviedad a un interlocutor no tan inteligente. «¿Cuánto tiempo había pasado?», preguntó Brenda. «¿Qué más da?». Volvió a pasearse por la cocina, ahora con mirada desafiante. «Lo que importa es que ahora necesita ayuda y tenemos la oportunidad de ayudarla. Necesito saber cuánto tiempo lleva mi marido engañándome». «4 meses», dijo Reed secamente. «¿Contenta?». «4 meses. Y son los mejores 4 meses de mi vida en años». El golpe fue asestado con precisión y máximo impacto. Brenda sintió que algo se le oprimía en el pecho, pero se contuvo para no reaccionar emocionalmente. Años de trabajo con moribundos le habían enseñado a controlar sus sentimientos en situaciones críticas.
Y ahora quieres que pague sus deudas, dijo tajante. Quiero que actúes como un ser humano. Reed se detuvo frente a ella, con los ojos encendidos. No tiene otras opciones. Ni padres ni amigos con dinero. El banco no hará ninguna concesión. 2 semanas más y estará en la calle. No es mi problema. Es nuestro problema. Golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los vasos. Somos una familia, y las familias se ayudan mutuamente. La lógica era asombrosa incluso para Reed. Engaña a su mujer durante 4 meses y luego le exige que ayude a su amante, apelando a los valores familiares. No, dijo Brenda con sencillez. Reed se quedó helado, como si no hubiera esperado esa respuesta. ¿No a qué? No, no transferiré nuestro dinero a su amante. No, no la ayudaré con sus problemas económicos. No, no lo considero mi responsabilidad. La miró fijamente durante unos segundos. Luego su rostro cambió. Desapareció el fingimiento, la incertidumbre, el intento de justificarse. En su lugar, había una mirada de fría determinación. Entonces tenemos un problema, dijo en voz baja. ¿Qué tipo de problema? La casa está a mi nombre, el coche también. La cuenta bancaria es conjunta, pero en el divorcio el tribunal tendrá en cuenta quién aportó cuánto. Reed hablaba con calma, como si estuviera leyendo la lista de la compra. Sonor One. Así que si no estás dispuesta a llegar a un acuerdo, puedes empezar a buscar otro lugar donde vivir. La amenaza sonó tan evidente que Brenda ni siquiera comprendió de inmediato su significado. El marido con el que había vivido 7 años, el hombre con el que había ayudado a construir su carrera, el hombre con el que se había casado por amor, acababa de amenazarla con echarla de su propia casa si no pagaba las deudas de su amante. «Estás de broma», dijo. «En absoluto». Reed cruzó los brazos sobre el pecho. $18,000, Brenda. Una transacción de transferencia y problema resuelto. La alternativa son abogados, división de bienes, escándalo. ¿Qué va a hacer? Brenda miró a su marido y se dio cuenta de que estaba viendo su verdadero rostro por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose. No era un cocinero encantador, ni un cónyuge cariñoso, ni impulsivo, pero en general era un hombre decente, sino un egoísta calculador que estaba dispuesto a chantajear a su mujer por sus propios intereses. «Necesito pensar», dijo ella. «Piensa rápido», replicó Reed. «Kira no tiene mucho tiempo, nosotros tampoco». Se volvió hacia el fregadero y empezó a lavar los platos como si su carrera dependiera de ello. Brenda se dio cuenta de que la conversación había terminado, al menos por hoy. Mañana Reed estaría esperando una respuesta, y esa respuesta determinaría el destino de su matrimonio. «Voy a darme una ducha», dijo y salió de la cocina. «Brenda», la llamó Reed sin volverse. «Espero que tomes la decisión correcta». Ella no contestó. En el baño, bajo los chorros de agua caliente, Brenda pensó en lo ocurrido. Su marido no solo la había engañado, sino que había intentado convertirla en madrina de sus aventuras amorosas. Un descaro tan flagrante que era una tontería ofenderse. Más bien, tuvo que pensar qué hacer a continuación. Por la mañana, Reed se fue a trabajar sin despedirse. Brenda lo oyó pasearse por la casa, prepararse, dar portazos, arrancar el coche. La rutina matutina habitual, solo que sin las pequeñas cosas de siempre, un beso de despedida, desearle un buen día, recordarle lo que tenía que comprar de camino a casa. El silencio era más elocuente que cualquier palabra y significaba que Reed estaba esperando una decisión sobre el ultimátum de ayer. En el hospital, Brenda realizaba mecánicamente las tareas habituales: examinar a los pacientes, administrarles pruebas, explicar los detalles del tratamiento a los familiares. Pero no dejaba de pensar en su situación familiar. 7 años de matrimonio, planes comunes, sueños compartidos. Todo eso se había desmoronado en 2 tardes de conversación en la cocina. Reed no solo la había engañado, sino que le había exigido que financiara su aventura, amenazándola con echarla de casa si no lo hacía. El cinismo de la situación la sorprendió incluso a ella, acostumbrada a la fragilidad humana. A la hora de comer, estaba claro que no podía concentrarse en el trabajo. Brenda canceló sus 2 últimas citas y se fue a casa con dolor de cabeza. Sus compañeros fueron comprensivos. El agotamiento emocional era algo habitual en su profesión y a nadie le sorprendía que alguien necesitara un descanso no programado. La casa la recibió en silencio.
Reed no volvería hasta las 7 de la tarde, y ella tenía tiempo de sobra para pensar en la situación con calma hasta entonces. Brenda preparó té, se sentó en su sillón favorito del salón y trató de ponerlo todo en perspectiva. Los hechos eran simples. Su marido la engañaba, le pedía dinero para su amante, la amenazaba con el divorcio y el desahucio. Los sentimientos eran más complicados. Resentimiento, decepción, pero no el dolor desbordante que había esperado. Más bien rabia fría por su propia ingenuidad. El teléfono sonó sobre las 4. Brenda miró la pantalla y vio el nombre de Reed. La primera llamada del día. Al parecer, se le estaba acabando la paciencia. «Hola», dijo cogiendo el teléfono. «¿Qué tal estás? ¿Estás en casa?» La voz de Reed estaba tensa por la preocupación, como si le preocupara su bienestar y no que accediera a pagar las deudas de Kira. «En casa. Me dolía la cabeza, así que me tomé la noche libre temprano». «Ya veo». Pausa. «Escucha, estoy en el banco ahora mismo, depositando las ganancias del día. Solo quería hablar contigo sobre nuestra conversación de anoche. ¿Has pensado en ello? Es interesante. Reed llamó desde el banco donde trabajaba su amante. Kira probablemente estaba allí escuchando, o incluso diciéndole qué decir. Todavía lo estoy pensando», respondió Brenda. «Es una gran decisión. Lo comprendo, pero se nos acaba el tiempo». Reed habló deprisa y se oyeron voces de fondo. «Kira está aquí conmigo ahora mismo. ¿Quieres que la ponga al teléfono? Ella misma te lo explicará». La oferta era tan descarada que Brenda se quedó muda por un segundo. Su marido quería ponerla al teléfono con su amante pidiéndole dinero para la hipoteca. «No hace falta», dijo ella secamente. «Bien, como quieras». Había una nota de irritación en la voz de Reed. «Pero ten en cuenta que el banco va a presentar los papeles en el juzgado mañana. Después será demasiado tarde para hacer cambios». «Entendido. Brenda, hablo en serio. Si no ayudas ahora, lo lamentarás después. Ha estado más tranquilo ahora. Creo que ha superado lo de Kira. La chica no tiene a nadie, solo me tiene a mí, y puedes salvar el día con un movimiento de tu mano». La chica. Reed llamó a su amante una chica, lo que automáticamente lo puso en la categoría de un patrón cariñoso. Es un tropo clásico de los hombres que quieren justificar la infidelidad con motivos nobles. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Brenda. 28. «¿Por qué?» «Por nada. Es que hablas de ella como si fuera una niña». «Bueno, parece más joven que sus años». Reed claramente no esperaba ese tipo de pregunta. «No se trata de la edad. Se trata de un hombre en problemas, y podemos ayudar. Un hombre en apuros». Otra vez la retórica de la caridad, como si estuviera hablando de un conocido casual en una situación difícil, no de una amante. «De acuerdo», dijo Brenda. «Ven a casa y hablaremos más». «Ahora no puedo. Tenemos un banquete para 50 personas y no estaré libre hasta las 10. Pausa. «Por cierto, Kira también llega tarde esta noche. Tienen un encashment hasta última hora de la tarde». La información sobre el horario de trabajo de su ama sonaba demasiado natural. Brenda se dio cuenta de que Reed no solo sabía cuándo eran los turnos de Kira, sino que también planificaba su jornada en torno al horario de ella. «¿Cómo sabes lo de su colección?», preguntó ella. Bueno, hablamos regularmente. Me cuenta cosas del trabajo». Reed se dio cuenta claramente de que había dicho demasiado. «De todos modos, hablaremos mañana por la mañana. ¿Vale? Piénsatelo hasta entonces». Colgó sin esperar respuesta. Brenda colgó el teléfono y pensó en lo que acababa de oír. Reed conocía el horario de trabajo de Kira, sus problemas personales, la cantidad exacta que le debía. Lo sabía tan bien que eso solo podía significar una cosa. Pasaban juntos mucho más tiempo del necesario para entregar los recibos del restaurante. Esa noche, al quedarse sola, Brenda decidió poner a prueba sus sospechas. Encendió el ordenador y entró en la página web del banco de confianza de Thermopolis, donde trabajaba Kira. En la página de contacto había información sobre el horario de atención al público. La ventanilla estaba abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y el cobro era diario de 5 a 7. El restaurante Bison Grill entregaba su recaudación todos los días sobre las 4 de la tarde, lo que daba a Reed y Kira una hora para socializar durante el horario comercial. Pero eso no era suficiente para los detalles que él conocía de la vida de ella.
Brenda abrió las redes sociales y trató de encontrar a Kira Morrison, un apellido que recordaba de las conversaciones de Reed. La búsqueda arrojó pocos resultados, pero un perfil le llamó la atención. Una joven de 28 años que trabajaba en la banca en Termópolis. Las fotos eran privadas, pero el avatar mostraba a una guapa rubia con el pelo corto y los labios brillantes. Una joven normal y corriente, nada especial. Pero los comentarios de los mensajes estaban abiertos y Brenda vio un apodo familiar. Reed Chef. Reed llevaba meses dejando me gusta y comentarios breves bajo las fotos de Kira. La imagen era cada vez más clara. No se trataba de una aventura casual, sino de una elaborada relación en la que Reed estaba mucho más implicado de lo que admitía. No solo estaba engañando a su esposa, estaba construyendo una vida paralela con otra mujer, y lo estaba haciendo abiertamente, sin mucho secretismo. Sobre las 9 de la noche, Reed volvió a casa. Brenda pudo oírle ducharse, comer algo en la cocina y ver la televisión en el salón. Pero no entró a verla, al parecer dándole tiempo para pensar. O tal vez simplemente no quería continuar una conversación desagradable después de un día duro. Se tumbó en la cama y pensó en el hecho de que mañana por la mañana, Reed exigiría una respuesta definitiva. Y esa respuesta tendría que estar lista. O aceptaba financiar su aventura, o se preparaba para el divorcio y todos los problemas que conllevaba. No era una elección agradable, pero al menos era honesta. Sin medias tintas, sin compromisos, solo una decisión directa sobre qué era más importante, la tranquilidad conyugal o su propia dignidad. Mientras se quedaba dormida, Brenda recordó su conversación telefónica con Reed y su frase sobre Kira de pie junto a él en el banco. Así que la amante sabía de la existencia de su esposa e incluso estaba al tanto de las conversaciones de dinero de la familia. Es más, probablemente participó en la planificación de esas negociaciones. Una empleada de banca de 28 años que pedía a su amante que sacara dinero para ella de su mujer. El descaro era impresionante, si no admirable. La mañana empezó con Reed sin actuar como en el idilio familiar habitual. Se levantó, se duchó, se vistió para ir a trabajar y se sentó a desayunar sin decir una palabra. Sus movimientos eran nítidos, su rostro concentrado. Un hombre que había tomado una decisión y no iba a perder más tiempo con la persuasión. Brenda lo observó, sorbiendo su café, y se dio cuenta de que hoy sería la última conversación. Reed terminó su tostada, terminó su zumo de naranja y miró el reloj. Eran las 7 menos cuarto, hora y media antes del trabajo, pero estaba claro que no tenía prisa por irse. Entonces, dijo reclinándose en la silla, ¿ya te has decidido? La franqueza era casi refrescante después de los intentos de ayer de fingir preocupación por el desconocido. Ahora Reed hablaba abiertamente, sin rodeos, como un socio comercial que discute las condiciones de un trato. Casi, respondió Brenda, pero necesito detalles, credenciales, documentos, toda la información que necesito. Hubo un destello de alivio en los ojos de su marido, que trató de ocultar tras una seriedad profesional. Sí, claro, lo tengo todo. Reed se levantó y se acercó a la chaqueta que colgaba del respaldo de la silla. Del bolsillo interior sacó un papel doblado. Kira me dio ayer sus datos bancarios. Brenda cogió la hoja y la desdobló. Era un papel de carta normal, con los datos escritos con letra femenina. El número de cuenta, el nombre del banco y la cantidad exacta que había que transferir. La caligrafía era diligente, las letras suaves, con ligeros rizos, como escribiría la gente acostumbrada a trabajar con documentos. Un empleado de banco que sabe hacer bien el papeleo financiero. Thermopolis Trusted, leyó Brenda en voz alta. ¿El mismo banco donde depositas la recaudación? Sí, es conveniente. Una transferencia lo resuelve todo. Conveniente. Reed hablaba de los $18,000 de ahorros de la familia como si fueran comestibles. Brenda examinó el documento y, de repente, algo le resultó familiar. No la letra ni los detalles. El nombre del banco. Thermopolis Trusted. Una pequeña sucursal local de una importante cadena bancaria. Brenda no recordaba el nombre porque allí depositaba la recaudación el restaurante de su marido. Lo recordaba porque hacía 3 años era el banco donde había trabajado David Wells, un antiguo paciente al que ella había salvado la vida. La historia era sencilla pero increíble. David acudió a su consulta quejándose de fatiga y dolores de estómago recurrentes.
Síntomas tan comunes que la mayoría de los médicos los achacarían al estrés o a una dieta inadecuada. Pero algo en su aspecto, en la forma en que describía su estado, hizo que Brenda insistiera en un examen completo. Las pruebas mostraron un cáncer de páncreas en fase inicial, un diagnóstico que, si se detectaba tarde, suponía un juicio de valor, pero que, si se diagnosticaba pronto, ofrecía la posibilidad de una curación completa. La operación fue un éxito. La quimioterapia dio el resultado deseado, y en un año David volvió a su vida normal. Acudió a las revisiones durante 2 años más, y cada vez daba las gracias a Brenda por no descartar sus síntomas como tonterías. La última vez que lo había visto, hacía 6 meses, era un cuarentón sano que había tenido una segunda oportunidad en la vida gracias a un diagnóstico a tiempo. Y ahora resulta que trabajaba en el mismo banco donde la amante de su marido era cajera. ¿Ocurre algo?, preguntó Reed, notando que Brenda tardaba demasiado en mirar el periódico. No, no pasa nada. Dobló la hoja y la colocó sobre el escritorio. Solo estoy comprobando los datos. Nam, ¿cuándo harás la transferencia? Hoy mismo. Había una nota de impaciencia en la voz de Reed. ¿Por qué tanta prisa? Brenda volvió a coger el papel y estudió la cantidad anotada. Creía que habías dicho que le quedaban 15 días. Sí, los tiene, pero es mejor no tardar demasiado. Cuanto antes ingresemos el dinero, mejor nos irá a todos. Reed se levantó y se paseó por la cocina, señal inequívoca de que estaba nervioso. Además, el banco podría tener algún retraso en la tramitación del pago. Es mejor hacer un margen. Tiene sentido. Si no supiera que detrás de esa lógica estaba el deseo de conseguir cuanto antes el dinero de su mujer para su amante. Brenda dobló el papel por la mitad y se lo metió en el bolsillo de la bata. De acuerdo, dijo. Hoy iré al banco después del trabajo. Reed se paró en seco y se volvió hacia ella. ¿Al banco? ¿Por qué al banco? Puedes transferirlo por internet. Es mejor hacerlo en persona. Hay menos posibilidades de cometer errores. Brenda se levantó y empezó a recoger los platos de la mesa. Además, me interesa ver a un banco que va a quitarle la casa a una pobre chica. La ironía en su voz era apenas perceptible, pero Reed la captó de todos modos y frunció el ceño. No hace falta que vigiles a nadie. Transfiere el dinero y ya está. ¿Por qué? Querías que ayudara a Kira. Puede que quiera conocerla en persona, expresarle mi simpatía. Reed se puso pálido. La idea de que su esposa conociera a su amante en persona claramente no estaba en sus planes. Mira, no vale la pena. La chica ya está estresada, así que no hay necesidad de aumentar su estrés con la presencia de un extraño. Un extraño. La esposa que transfiere el dinero a la hipoteca de la amante es una extraña. La lógica de Reed era cada vez más impresionante. No te preocupes, dijo Brenda con una sonrisa. Seré considerada. Haré la transferencia y me iré. Brenda, hablo en serio. No hace falta que nos veamos las caras. La voz de Reed se volvió más áspera. Haz la transferencia por internet o en un cajero automático, pero no vayas a la sucursal. Interesante. Reed tenía tanto miedo de que su mujer se encontrara con su amante que estaba dispuesto a renunciar al dinero con tal de evitar la situación. O simplemente se dio cuenta de que a Kira le resultaría difícil hacerse la víctima agradecida de las circunstancias cuando se conocieran en persona. De acuerdo, aceptó Brenda. Lo que tú digas. El alivio en el rostro de su marido era tan evidente que apenas pudo contener una sonrisa. ¡Qué bien! Entonces, ¿estará listo esta noche? Reed miró el reloj. Tengo que ir a trabajar. Adiós, Reed. Le besó la mejilla, el primer contacto físico que había tenido en 2 días, y salió a toda prisa por la puerta. Brenda oyó el portazo y el coche arrancar cuando Reed se marchó a su vida normal, donde ella solo era una fuente de dinero para resolver los problemas de su amante. Al quedarse sola, Brenda sacó la hoja de datos y volvió a examinarla. El número de cuenta, el nombre del banco, la cantidad $18,400. Y en una esquina, una pequeña nota con la misma letra. ¡Muchas gracias! Kira estaba tan segura del éxito de la operación que ya daba las gracias por el dinero que aún no había recibido. Brenda cogió el teléfono y encontró el número de David Wells en sus contactos. Hacía más de 6 meses que no hablaban desde su último chequeo, pero ella recordaba que trabajaba en finanzas.
Tal vez siguiera en Thermopolis Trusted y pudiera ayudarla a resolver la situación. El número sonó al tercer tono. David Wells al habla, dijo una voz familiar. David, soy el Dr. Collins. ¿Se acuerda de mí? Dr. Collins. Claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo se encuentra? Nada grave, espero. La voz de David se turbó de inmediato. La reacción de un hombre que había pasado por un cáncer y ahora veía cualquier llamada de un oncólogo como una amenaza potencial. No me pasa nada. Tengo una pregunta relacionada con el trabajo. ¿Todavía trabajas en Thermopolis Trusted? Sí, trabajo. Ahora soy auditor allí. David se sintió aliviado al oír que no se trataba de medicina. ¿Necesitas algo? ¿Podemos vernos? Tengo una situación delicada que preferiría discutir en persona. Por supuesto. ¿A qué hora le viene bien? Brenda miró el reloj. Eran las 8:30 de la mañana, 1 hora y media antes de empezar a trabajar en el hospital. ¿Qué tal hoy a la hora de comer? ¿O después del trabajo? Vamos a comer. Tengo una pausa para comer a la 1:30. ¿Nos vemos en el Country Cozy Café en Main Street? Me parece bien. Nos vemos entonces. Brenda colgó el teléfono y sonrió. El plan empezaba a tomar forma y el primer paso estaba dado. David no solo trabajaba en el banco adecuado, sino que además ocupaba el puesto de auditor, alguien que tenía acceso a información privilegiada y podía explicar cómo funcionaban los procedimientos bancarios. El resto de la mañana transcurrió con las preocupaciones habituales: prepararse para el trabajo, desayunar, revisar el maletín médico. Pero ahora el día tenía un propósito, e incluso las tareas habituales se realizaban con un espíritu especial. Brenda se sentía como un cirujano antes de una operación complicada, concentrada y segura de sí misma. En el hospital, el día pasó volando. Nada de urgencias, revisiones rutinarias, consultas con colegas. A la 1:30, Brenda se excusó para comer y fue a reunirse con David. El Rustic Cozy Café era el típico establecimiento de pueblo. Manteles a cuadros, muebles de madera, un menú de comida casera. David ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana. Un hombre de 42 años, delgado, de atentos ojos marrones. Tenía incluso mejor aspecto después de su enfermedad que antes de ella. Había perdido peso, hacía ejercicio, había cambiado su estilo de vida. Dr. Collins se levantó y le tendió la mano para estrechársela. Está usted muy guapa. Gracias a usted. Usted también. Brenda se sentó frente a él. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Todos mis análisis son normales y tengo mucha energía. David sonrió. La verdad es que me encuentro mejor que antes de caer enfermo. A veces pienso que este calvario me ha sentado bien. Pidieron café y un tentempié ligero. Los primeros minutos se dedicaron a las preguntas habituales sobre salud, trabajo, familia. David habló de un ascenso en el trabajo, de lo mucho que disfrutaba auditando, de los planes para unas vacaciones con su mujer. La vida corriente de un hombre corriente que tuvo una segunda oportunidad y la aprovecha al máximo. Ahora hábleme de su situación, dijo cuando la camarera trajo el pedido. ¿Cuál es el tema delicado? Brenda tomó un sorbo de café y formuló la pregunta con cuidado. Si una persona transfiere dinero bajo coacción, ¿hay alguna forma de registrarlo? Para poder demostrar después que el pago no se hizo voluntariamente. David frunció el ceño y dejó la taza a un lado. ¿Bajo coacción? ¿Te refieres a chantaje o coacción? Algo por el estilo. Brenda no quería entrar en detalles, pero veía que no hacía falta dar explicaciones. Imagínese a una esposa obligada a transferir dinero para resolver un problema. Digamos, un conocido de su marido. La amenazan con consecuencias desagradables si se niega. David pensó un momento y luego asintió. Ya veo. Sí, hay formas de hacerlo. Hay códigos especiales en la práctica bancaria para estas situaciones. Se acercó más y bajó la voz. Si pones ciertas marcas en un documento de pago, se lo indicas a los servicios de seguridad del banco. ¿Qué tipo de marcas? La variante clásica son las letras latinas VC, que significan vico actus, bajo coacción, o los 3 puntos junto a la firma. Son signos reconocidos internacionalmente de que una transacción se realiza contra la voluntad del pagador. Brenda escuchó atentamente, memorizando cada palabra. ¿Y qué ocurre cuando el banco ve esas marcas? En teoría, la transacción debe suspenderse y el cliente debe ser interrogado sobre las circunstancias del pago.
En la práctica, David se encogió de hombros. Depende mucho de la atención del personal. No todo el mundo conoce estos códigos. No todo el mundo presta atención a los detalles. ¿Y si un empleado ve estas marcas pero realiza la transacción de todos modos? Eso es una grave violación de los procedimientos bancarios. La cara de David se puso seria, especialmente si más tarde resulta que la transacción se llevó a cabo bajo coacción. Eso podría costarle el puesto a un hombre. Brenda asintió, digiriendo la información. El cuadro se estaba armando exactamente como ella necesitaba. Gracias. Es una información muy útil, dijo. Espero que ayude a resolver la situación. Dr. Collins, la miró David con atención. Si alguien realmente la obliga a transferir dinero, quizá debería acudir a la policía o a un abogado. Todavía no es tan grave. Brenda sonrió. Pero gracias por preocuparte. Terminaron de comer con una charla amistosa sobre los planes para el fin de semana y las noticias de la ciudad. David la acompañó hasta el coche y volvió a ofrecerse a ayudarla si las cosas se complicaban. Brenda le dio las gracias y condujo de vuelta al hospital, reflexionando sobre lo que había oído. El plan estaba cada vez más claro. Tenía los datos de Kira, tenía información sobre cómo registrar la coacción y tenía a una persona en el banco que podía encargarse de que se detectara la infracción. Solo quedaba hacerlo bien. Por la noche, al llegar a casa, Brenda sacó una hoja con los datos y la estudió detenidamente. Mañana haría la transferencia, pero no como Reed y su amante esperaban. Por la mañana, Brenda se levantó con un plan de acción claro. Reed ya se había ido a trabajar. Ahora evitaba conversaciones innecesarias, aparentemente temeroso de que ella cambiara de opinión sobre el traslado. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Gracias por tu comprensión. Nos vemos esta noche. Reed. Corta y directa, como un telegrama. En el hospital el día transcurrió como de costumbre, pero Brenda no dejaba de pensar en la próxima operación. Cada vez que rellenaba el historial médico, ensayaba mentalmente cómo escribiría la transferencia bancaria. La letra debía ser regular, las marcas imperceptibles para el ojo superficial, pero claras para los que sabían qué buscar. Durante la pausa para comer, volvió a llamar a David. David, soy yo otra vez, dijo cuando él cogió el teléfono. Tengo una pregunta de seguimiento sobre el tema de ayer. Te escucho. Si se ponen esas marcas en el recibo de pago, ¿quién exactamente debe fijarse en ellas en el banco? En primer lugar, el empleado que acepta los documentos, el cajero, la cajera, la persona que procesa directamente el pago. David hablaba en voz baja. Al parecer estaba en la oficina entre sus colegas. Están entrenados para prestar atención a señales como esta. ¿Y si no lo hacen? Entonces es seguro que aparecerá en una auditoría. Miramos todas las transacciones, especialmente las grandes transferencias. Pasar una por alto es un delito grave. Eso es exactamente lo que buscamos. Brenda dio las gracias a David y le pidió que tuviera especial cuidado con las transferencias en los próximos días. ¿Se espera algo en concreto?, preguntó él. Posiblemente. Te avisaré si lo necesito. Después del trabajo, Brenda condujo hasta su casa y cogió de la mesa de la cocina el impreso de giro postal que había comprado en el banco el día anterior. El impreso habitual, nada especial. Los datos del destinatario, el importe, la finalidad del pago y la firma del remitente. Se sentó a la mesa de la cocina y rellenó cuidadosamente el documento. El beneficiario era Kira Morrison. La cuenta era el mismo número de la nota de Reed. El importe era de $18,400. En propósito del pago, escribió, pago de hipoteca, todo honesto y transparente. Luego en la esquina inferior derecha del formulario, junto a su firma, puso 3 puntos. Y justo encima añadió las letras latinas BC, como si fueran parte de su firma o una anotación al azar. Listo. El documento parecía bastante ordinario a los ojos de un extraño, pero contenía exactamente las señales que David había descrito. Cualquier empleado del banco familiarizado con los procedimientos debería haberlas detectado y haber tomado las medidas oportunas. Brenda releyó de nuevo el formulario cumplimentado, comprobando cada detalle. La letra era normal, sin signos de excitación o precipitación. La cantidad era exacta, los detalles coincidían con la nota de Reed, y las notas sobre coacción parecían trazos aleatorios que no dirían nada a un extraño. Ahora solo había que esperar a que Reed entregara el documento. El plan era que él llevara el formulario a Kira,
que dirigiría la operación, ignorando los códigos de seguridad. Entonces, cuando se auditara, David descubriría una infracción de los procedimientos bancarios. Sobre las 7 de la tarde, Reed regresó a casa. Parecía cansado pero satisfecho. Al parecer, el día en el restaurante había sido un éxito. Al ver a Brenda sentada a la mesa de la cocina con sus papeles, su rostro cambió de inmediato. ¿Cómo va todo? ¿Está todo listo?, preguntó sin siquiera saludar. Está listo, contestó Brenda y le entregó el formulario cumplimentado. El dinero puede transferirse. Reed cogió el documento y lo estudió detenidamente. Comprobó la cantidad, los detalles, la finalidad del pago. Las marcas USC y los 3 puntos le pasaron desapercibidos. Estaba demasiado concentrado en la información principal como para prestar atención a los pequeños detalles. 18.400, es correcto, murmuró, contando las cifras. Los requisitos son correctos. Estupendo. El alivio en su rostro era tan evidente que ni siquiera resultaba sorprendente. Por fin se habían acabado los días de tensión. Su mujer había accedido a pagar las deudas de su amante y ahora podía relajarse. Gracias, Brenda, dijo doblando el formulario cuidadosamente. Gracias de verdad. No sabes lo importante que es esto para Kira. Sí lo sé, respondió ella con calma. ¿Cuándo le llevarás el documento? Mañana por la mañana. Estará en el trabajo a partir de las 9 y yo iré antes de que abra el restaurante. Reed se metió el formulario en el bolsillo interior de la chaqueta. La operación será rápida. El dinero se ingresará en su cuenta el mismo día. Hablaba con el entusiasmo de un hombre que ha resuelto un grave problema. No solo ayudar a un conocido necesitado, sino salvar a la mujer que amaba de sus dificultades económicas. En su voz había notas de orgullo por sí mismo y de gratitud a su mujer por haber comprendido. ¿Y después?, preguntó Brenda. ¿Cuándo pagaría al banco? Ya veremos, respondió Reed con evasivas. Lo principal ahora era resolver el problema actual. Seguiremos a partir de ahí. Seguiremos a partir de ahí. Significaba que no iba a detener la relación con Kira y que por el contrario planeaba desarrollarla. Pagar la hipoteca no era un acto de caridad, sino una inversión en su futuro juntos. Ya veo, dijo Brenda. ¿Lo celebramos? ¿Celebrarlo? Reed se sorprendió. Has resuelto un problema importante. Has salvado a un hombre de un problema. ¿No es algo que celebrar? Reed la miró atentamente, tratando de ver si hablaba en serio o era irónica. Pero la expresión de Brenda era completamente neutra. Bueno, supongo que sí, dijo con cuidado. Podríamos celebrarlo. Pues abre el vino. Prepararé algo para cenar. Reed asintió y se dirigió al armario de los vinos. Brenda lo vio pasarse periódicamente la mano por el bolsillo de los documentos, como si comprobara que el formulario estaba en su sitio. Mañana por la mañana se lo llevaría a Kira. La chica realizaría la operación y la trampa se cerraría de golpe. La noche transcurrió tranquila. Reed estaba de muy buen humor, habló de planes para el fin de semana, incluso sugirió ir a algún lugar al aire libre. Era como si la vida familiar se hubiera calmado de repente después de una pequeña riña. No se daba cuenta de que mañana empezarían para él otra serie de problemas. Mientras se iba a la cama, Brenda pensó en el hecho de que la parte más difícil del plan ya se había completado. El documento con los códigos de coacción había sido entregado a su marido. Mañana iría a Kira, y en unos días David descubriría el incumplimiento de los procedimientos bancarios. Después los acontecimientos se desarrollarían sin su participación. Por la mañana, Reed se levantó media hora antes de lo habitual. Brenda pudo oírle juguetear en el cuarto de baño más tiempo de lo habitual, eligiendo cuidadosamente su ropa, comprobando varias veces el contenido de sus bolsillos. El documento se había convertido en una reliquia sagrada para Kira, y tenía que llegar a su destino sin el menor desperfecto. Durante el desayuno, Reed se mostró animado y hablador, todo lo contrario del sombrío silencio de los últimos días. Habló de los planes para el día en el restaurante, discutió el menú para el banquete de la noche, incluso hizo una broma o dos. Un hombre con una gran carga de responsabilidad. Por cierto, dijo terminando su café, hoy iré al banco temprano, antes del trabajo. Quiero tenerlo todo hecho por la mañana, para no tener que esperar. De acuerdo, respondió Brenda. ¿Cuánto tardará la transacción? Unos 10 o 15 minutos como mucho. Kira sabe que voy a ir con antelación. Todo está arreglado. Es interesante que esté todo arreglado.
Así que realmente planearon esta operación con anticipación y Kira estaba esperando el dinero desde cierta fecha. Un enfoque profesional del chantaje familiar. Reed se fue a trabajar a las 8:30, lo que era inusualmente temprano incluso para él. Normalmente salía de casa sobre las 8 de la mañana, pero hoy quería llegar al banco antes de que empezara el restaurante. En el bolsillo de la chaqueta llevaba un impreso rellenado con $18,400 y discretas notas de coacción. Brenda desayunó tranquilamente, se preparó para ir a trabajar y condujo hasta el hospital. El día prometía ser rutinario. Revisiones rutinarias, consultas, una operación menor por la tarde. Nada de urgencias, lo que le permitió pensar tranquilamente en cómo se desarrollaban los acontecimientos con la transferencia bancaria. Sobre las 10:30 de la mañana, recibió una llamada de Reed. «Hola», dijo, con una alegría apenas contenida en la voz. «Quería decirte que todo ha ido bien». «¿Ha terminado la operación?», preguntó Brenda, dejando a un lado el historial médico del paciente. «Sí, todo se tramitó con rapidez y sin problemas». Kira estaba muy agradecida. Dijo que literalmente la había salvado del desastre. Reed habló deprisa, emocionado. «El dinero se ingresará en la cuenta de la hipoteca dentro de un día». «Ya veo. ¿Cómo parecía? ¿No muy preocupada?» «Al contrario, muy entusiasmada. Dice que podrá dormir sin miedo a perder su casa». Pausa. «Escucha, ¿por qué no salimos a cenar esta noche? ¿En honor a un buen día?» La sugerencia fue inesperada. Reed rara vez la invitaba a restaurantes. Prefería cocinar en casa o comer en el trabajo. Pero estaba claro que esta noche quería celebrar la resolución del problema de Kira. «¿Por qué no?», aceptó Brenda. «¿Quieres elegir un sitio?» «Por supuesto. Reservaré mesa en el Old West. Tienen buenos filetes. ¿Nos vemos allí a las 7? El Viejo Oeste era uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Un lugar caro al que ir en ocasiones especiales. Reed realmente pensó que hoy era un día digno de celebración. «Trato hecho», dijo Brenda. «Nos vemos esta noche». Colgó el teléfono y se preguntó qué estaría pasando en el banco. Kira había recibido un documento marcado como coercitivo y había realizado la transacción ignorando los códigos de seguridad. $18,400 fueron transferidos a su cuenta hipotecaria. La violación de los procedimientos bancarios está documentada. El día en el hospital transcurrió sin contratiempos. Brenda realizó sus tareas habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación que se estaba desarrollando. En algún lugar del Thermopolis Trusted Bank hay un documento que, con el tiempo, se convertirá en prueba de incompetencia profesional o de mala conducta deliberada. Kira se regocija con el dinero que ha recibido, sin saber que ha firmado su propia sentencia. Hacia las 4 de la tarde, Reed volvió a llamar. «El dinero ha llegado», informó sin preámbulos. Kira confirmó que el pago se había ingresado en la cuenta de la hipoteca. «Ha sido rápido», comentó Brenda. «Sí, el banco es rápido. Ya se había puesto en contacto con el departamento hipotecario para informarles de que habían recibido los fondos. El procedimiento de ejecución hipotecaria se había detenido». Reed hablaba con el alivio de quien ha evitado un desastre. «Por cierto, me dijo que le diera las gracias. Dice que nunca lo olvidará. Ella nunca lo olvidará, eso es seguro. Pero lo recordará por una razón diferente a la que está pensando ahora». «Me alegro de que saliera bien», dijo Brenda con neutralidad. «Sabes», continuó Reed, «sé que no fue una decisión fácil para ti. Dar tanto dinero a un completo desconocido. Pero hiciste lo que haría una persona de verdad. Una persona de verdad». Reed pensaba sinceramente que su mujer había sido honrada al pagar las deudas de su amante. En su visión del mundo, fue un acto de generosidad, no el resultado de un chantaje familiar. «Espero que supere la situación», dijo Brenda. «Lo superará. Ahora tenía tiempo de buscarse un trabajo extra o aumentar sus ingresos de alguna otra forma. Lo importante es que conserve la casa. Se quedará con la casa. Por ahora». Pero Reed no tenía ni idea de que en unos días Kira podría tener un problema muy diferente, no con la hipoteca, sino con el incumplimiento de las normas del banco. Esa noche se reunieron en el restaurante Old West. El establecimiento tenía un estilo propio de la época del salvaje oeste. Mesas de madera, sillones de cuero, luz tenue. Reed pidió vino caro y los mejores filetes del menú, sin escatimar en gastos. «Por la buena gente», dijo levantando su copa.
por los que están dispuestos a ayudar en tiempos de necesidad. Brenda levantó su copa y bebió un sorbo en silencio. Reed parecía feliz y relajado. Hacía meses que no tenía ese aspecto. Al parecer, el peso de la responsabilidad por los problemas de Kira le estaba pesando mucho. «Háblame de tu mañana en el banco», preguntó. «¿Kira estaba muy nerviosa?» «Sí, claro que lo estaba. Es una operación que le cambiará la vida». Reed cortó un trozo de filete y lo masticó pensativamente. Pero cuando vio el papeleo, se tranquilizó. Dijo que fuiste muy meticuloso. ¿Cuánto duró la operación? 10 minutos como mucho. Lo introdujo todo rápidamente en el ordenador, imprimió el recibo y lo selló. Típico procedimiento bancario. Procedimiento normal donde el oficial del banco ignoraba las señales de coacción del cliente. Kira estaba tan concentrada en conseguir el dinero que no prestó atención a los detalles del papeleo. ¿Dijeron algo los otros empleados del banco?, preguntó Brenda. No, ¿por qué?, se preguntó Reed. Es una transferencia de dinero normal, nada especial. Todos los días pasan por allí docenas de transacciones de este tipo. Nada del otro mundo en realidad, a menos que sepas qué buscar cuando compruebas el papeleo. Pero cuando se trata de la auditoría, los detalles se vuelven muy importantes. Kira dijo que iba a tener más cuidado con sus finanzas, continuó Reed. Esta situación ha sido una buena lección para ella. Una buena lección. Ojalá supiera qué otras lecciones le esperaban en un futuro próximo. La cena fue agradable. Reed se mostró encantador y atento, contando anécdotas divertidas de la vida en el restaurante, preguntando por el trabajo de Brenda en el hospital. Era como si realmente fueran una pareja felizmente casada celebrando un día de éxitos. Incluso pidió postre, algo con chocolate y bayas, que normalmente le parecía exagerado. «¿Sabes?», dijo mientras terminaban el postre, «creo que esta historia nos ha unido más. Has demostrado que estás dispuesto a apoyarme en una situación difícil. Eso vale mucho. Apoyarle en una situación difícil». Reed interpretó lo ocurrido como una muestra de solidaridad familiar, y no como el resultado de su propio chantaje. Según su versión de los hechos, pidió ayuda para alguien necesitado y su mujer accedió generosamente. «Las familias deben ayudarse mutuamente», coincidió Brenda. Exacto. Reed estaba revitalizado. «Y ahora que ha pasado lo más difícil, podemos hacer planes para el futuro». Planes para el futuro. Me pregunté si esos planes incluían a Kira, o si Reed iba a limitarse a una ayuda económica puntual. A juzgar por su comportamiento en los últimos meses, no había planes de romper con su amante. Volvieron a casa en el mismo coche. Reed dejó el suyo en el aparcamiento del restaurante y dijo que lo recogería mañana. Estaba de buen humor, incluso tarareaba algo para sí mismo, golpeando el volante con los dedos al ritmo de la música. «Un día estupendo», dijo cuando se detuvieron frente a la casa. «Todos los problemas están resueltos. Todo el mundo está contento. Podemos relajarnos». Relajarnos. Reed pensaba de verdad que lo peor había pasado y que ahora la vida sería tranquila. No se dio cuenta de que el documento con las notas de coacción ya estaba en los archivos del banco esperando a ser archivado. Pasaron la tarde en casa, viendo una película en la tele, tomando té y galletas. Unas vacaciones familiares normales, solo que ahora no tenían la tensión de las últimas semanas. Reed estaba relajado y satisfecho consigo mismo. Un hombre que había resuelto un problema difícil manteniendo el bienestar de la familia. Mientras se acostaba, Brenda pensó en una nueva fase de acontecimientos que comenzaría mañana. Kira recibió el dinero y se considera salvada. Reed se siente orgulloso de su propio comportamiento dudoso y de la gratitud de su esposa. Ambos ignoran que su alegría no durará mucho, pero por ahora pueden disfrutar de la ilusión del éxito. El dinero había sido transferido, la hipoteca pagada, la casa salvada. Todo parecía perfecto, salvo un pequeño matiz con los códigos de seguridad del banco. David Wells comenzó la semana laboral con el procedimiento habitual: revisar las transacciones de los días anteriores. Como auditor del Thermopolis Trusted Bank, era su responsabilidad revisar todas las grandes transferencias, las transacciones inusuales y los documentos que pudieran contener indicios de irregularidades. Las auditorías programadas se llevaban a cabo con regularidad y abarcaban todas las transacciones sin excepción, pero se prestaba especial atención a las grandes transferencias y a las transacciones en las que participaban empleados del banco.
El lugar de trabajo de David estaba en una oficina independiente en la primera planta del edificio del banco, con vistas a la sala de operaciones. Podía observar el trabajo de los cajeros, ver el flujo de clientes y anotar cualquier desviación de los procedimientos estándar. Durante sus 3 años en este puesto, había aprendido a detectar rápidamente los problemas. Papeleo demasiado apresurado, empleados nerviosos, transacciones que se salían del ritmo normal. El lunes por la mañana, 4 días después de aquel memorable almuerzo con el Dr. Collins, David encendió su ordenador y abrió la base de datos de operaciones de la semana anterior. Aún recordaba su conversación sobre los códigos de coacción. Las preguntas le habían parecido un poco extrañas, aunque el doctor las había explicado como un interés teórico por el problema del chantaje familiar. Repasando la lista de transferencias, de repente se topó con un nombre familiar. Una transferencia de $18,400 de Brenda Collins a Kira Morrison. David se quedó helado mirando la pantalla. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Abrió la copia electrónica del documento y enseguida se fijó en la esquina inferior derecha. Había 3 puntos nítidos junto a la firma de la doctora Collins y justo encima las letras latinas VC. Exactamente los códigos de coacción por los que había preguntado hacía unos días. David se recostó en su silla, digiriendo lo que había visto. A la doctora Collins no solo le interesaba la teoría, estaba poniendo en práctica lo que había aprendido. Así que la situación de coacción familiar no era hipotética, sino bastante real. Y ahora tenía en sus manos la prueba documental de que la transferencia de $18,000 se había hecho contra la voluntad del remitente. Pero lo peor es que la transacción se llevó a cabo en su totalidad. El dinero fue transferido a la cuenta hipotecaria de Kira Morrison el mismo día, lo que significaba que el empleado del banco no se había percatado de los códigos de seguridad o los había ignorado deliberadamente. David escudriñó al destinatario de la transferencia. Kira Morrison era empleada de su banco. Llevaba 3 años trabajando en el cajero. Así que sabía perfectamente cuáles eran los códigos de coacción. Formaba parte de su formación obligatoria. Y sin embargo, dirigió una operación que debería haber sido detenida inmediatamente. La situación era cada vez más grave. La doctora Collins estaba usando códigos de coacción, señalando que estaba siendo forzada a transferir dinero. Kira Morrison, al ver estos códigos en una transferencia a su favor, los ignoró y llevó a cabo la transacción. Se trataba de una grave infracción de los procedimientos bancarios que rozaba el fraude. David imprimió una copia del documento y lo examinó de nuevo. La letra del Dr. Collins era clara, sin signos de prisa o excitación. Las anotaciones BC y los 3 puntos parecían una parte orgánica de la firma. Estaba claro que sabía lo que hacía, gracias a su reciente conversación. Ahora había que comprobar cómo iba exactamente la operación. David descolgó el teléfono interno y marcó el número de recursos humanos. «Martha, soy David Wells del Departamento de Auditoría. Necesito información sobre Kira Morrison de la Oficina de Operaciones. ¿Cuándo fue su última formación en procedimientos de seguridad?» «Un momento, déjeme ver», contestó la señora de Recursos Humanos. «Kira Morrison recibió su última formación en marzo de este año. El tema era la detección y prevención del fraude. La nota fue excelente. Como era de esperar, Kira sabía exactamente cuáles eran los códigos de coacción. Ella había tomado la formación hace solo unos meses y recibió una calificación excelente. La ignorancia era completamente fuera de la cuestión. «Gracias», dijo David y colgó. El siguiente paso fue comprobar las grabaciones del circuito cerrado de televisión. Todas las transacciones del banco estaban grabadas, especialmente las que tenían lugar en la sala de operaciones. Si Kira había ignorado deliberadamente las señales de coacción, tenía que reflejarse en su comportamiento. David bajó a la planta baja, a la sala de seguridad donde se guardaban las grabaciones de CCTV. «Hola, Tom», saludó al jefe de seguridad. «Necesito las imágenes del jueves de la semana pasada, quirófano. La operación tuvo lugar a las 9:12 de la mañana. Muéstrame de 9:05 a 9:20. «¿Hay algún problema?», preguntó Tom sacando el disco derecho. «Graves problemas», contestó David sombríamente. Tom encendió el equipo y encontró la franja horaria correcta. La pantalla mostró la vista familiar de la sala de transacciones. Varias ventanillas, clientes haciendo cola, personal detrás de los mostradores. Exactamente a las 9:11,
Un hombre con uniforme de cocinero se acercó a la ventanilla de Kira. Ahí está, dijo Tom, señalando la pantalla. En la grabación se veía claramente cómo el hombre le tendía unos documentos a Kira. Hablan de algo durante unos minutos, bastante animadamente. Kira coge los papeles, los estudia, y en ese momento su rostro cambia visiblemente. Está claro que está leyendo algo importante. Relee el documento varias veces, pero luego empieza a introducir los datos en el ordenador. ¿Puedes ampliar la imagen?, pregunta David. Tom acercó la imagen y ahora se veía un primer plano de la expresión facial de Kira. Mientras estudiaba el documento, primero se mostraba sorprendida, luego concentrada y, por último, algo que parecía una lucha interna. Claramente vio algo que debería haberla detenido, pero continuó con la operación. ¿Quién es este?, preguntó Tom, señalando a un hombre con uniforme de cocinero. Es una buena pregunta, murmuró David. Una muy buena pregunta. Las imágenes mostraban que el hombre y Kira no hablaban como extraños. Demasiado informal, demasiado confiado. Kira incluso le sonreía entre momentos de examen serio del documento, lo que no era habitual en una transacción bancaria rutinaria de una transferencia importante. Tom, ¿puedes encontrar otros registros con este mismo hombre? Veamos con qué frecuencia aparece por aquí. Tom rebuscó en los archivos y encontró algunos registros más de los últimos meses. El mismo hombre con uniforme de cocinero venía al banco con regularidad, siempre a la ventanilla de Kira, normalmente sobre las 4 de la tarde, y siempre sus interacciones parecían demasiado amistosas para una relación de negocios. Una de las grabaciones les mostraba incluso tocándose las manos mientras entregaban documentos. Parece que nuestra Kira tiene un cliente habitual, comentó Tom con una risita. Parece que nuestra Kira tiene un gran problema, le corrigió David. El panorama era cada vez más claro. El Dr. Collins tenía razón. La habían coaccionado para que transfiriera el dinero. Al parecer, el hombre del uniforme de cocinero era el marido que estaba causando los problemas familiares. Había traído el documento con los códigos de coacción y Kira, a pesar de notarlos claramente, había hecho la transacción a su favor. David pidió a Tom que copiara las partes pertinentes de la grabación en un disco aparte. Luego volvió a su despacho y marcó el número del director del banco. Robert, tenemos un problema grave. Necesito una reunión contigo y con el jefe de seguridad, lo antes posible. ¿Qué ocurre?, preguntó el director. Uno de nuestros empleados ignoró los códigos de coacción del cliente y realizó una transacción a su favor. Tengo pruebas documentales y grabaciones de vídeo. Se hizo el silencio. Nos vemos en la sala de conferencias dentro de 10 minutos, dijo Robert y colgó. Un cuarto de hora más tarde, la dirección del banco estaba reunida en la sala de conferencias. Robert Stevens, el director, un hombre de unos 50 años con bigotes grises y expresión severa. Gerald Mitchell, el jefe de seguridad, un antiguo detective de policía capaz de ver una mentira a la legua. Y David, con una carpeta de documentos y un disco de vídeo. Cuéntame, dijo Robert brevemente. David extendió sobre la mesa una copia impresa del documento con la traducción, fotografías ampliadas de los códigos de coacción y algunos fotogramas de la cinta de vídeo. Jueves 9 horas y 12 minutos de la mañana. Transferencia de $18,400 de Brenda Collins a Kira Morrison. El documento muestra claramente los códigos de coacción, UBS y 3 puntos. Kira había llevado a cabo la transacción en su totalidad, a pesar de estas señales. Gerald cogió una lupa y escrutó el documento. Los códigos se ven a simple vista, dijo. Cualquier empleado del banco se habría dado cuenta. ¿Y Kira fue definitivamente entrenada? En marzo de este año, ella obtuvo una calificación de A. Así que lo sabía, pero lo ignoró. Robert miró las imágenes del video. ¿Quién es el hombre que trajo el documento? Un hombre con uniforme de chef. Según las imágenes, es un cliente habitual de Kira. Parece que tienen una relación personal. Gerald estudió algunas imágenes de Kira interactuando con el hombre. Sin duda es una relación personal, asintió. El comportamiento es demasiado informal para una relación de negocios. Así que Kira tenía un interés personal en conseguir ese dinero y por eso ignoró los procedimientos de seguridad, preguntó Robert. Exacto, confirmó David. Y para empeorar las cosas, el remitente, el Dr. Collins, me había preguntado recientemente por los códigos de coacción.
Al parecer, se estaba preparando para esta situación. Así que la mujer estaba siendo realmente coaccionada para la transferencia, utilizó la única forma disponible para señalarlo, y nuestro empleado ignoró la señal para su propio beneficio. El tono de Robert se volvió cada vez más sombrío. Me temo que sí. Se hizo un gran silencio. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Ignorar los códigos de aplicación no era solo una infracción de las normas internas. Socavaba la credibilidad del banco y podía tener graves consecuencias legales. Gerald, llama a Kira inmediatamente, dijo Robert. Quiero hablar con ella en presencia de un representante de recursos humanos. Quiero oír su explicación. ¿Y si lo niega?, preguntó el jefe de seguridad. Tenemos un documento con códigos y un vídeo de su comportamiento. Es inútil que lo niegue. Robert reunió los papeles en una pila. Y empieza el papeleo para el despido, por violar los procedimientos de seguridad. Media hora más tarde, Kira Morrison fue llamada a la oficina de seguridad. David la observaba desde su despacho por el circuito cerrado de televisión interno. Kira parecía confusa y asustada. Debía de haberse dado cuenta de que ocurría algo grave. Gerald le mostró el documento de traducción y le hizo una pregunta directa sobre los códigos de coacción. David vio que la cara de Kira se ponía pálida primero y roja después. Dijo algo, gesticuló, intentó explicar sus actos, pero las pruebas eran demasiado evidentes. Una hora más tarde, Kira salió de la oficina de seguridad con lágrimas en los ojos. Y media hora más tarde, Gerald se presentó ante David con los resultados de la entrevista. ¿Confesó?, preguntó David. No de inmediato, pero al final sí. Al principio intentó decir que no se había dado cuenta de los códigos, pero cuando le mostré el vídeo en el que releía el documento varias veces, desistió. Confirmó que había visto las marcas, pero prefirió ignorarlas. ¿Y el motivo? Como sospechábamos, el hombre con el uniforme de chef es su amante. Reed trabaja como cocinero en el Bison Grill. Han estado saliendo durante meses. Gerald se recostó en su silla. Kira dice que prometió casarse con ella en cuanto resolviera sus problemas conyugales. ¿Quiere decir que la doctora Collins es su esposa? Así es. Y la obligó a pagar la hipoteca de Kira, amenazándola con el divorcio. Y Kira lo sabía y aceptó el dinero de todos modos. David sacudió la cabeza. La historia se estaba poniendo cada vez más fea. Un hombre chantajeando a su mujer para que pagara las deudas de su amante. Y la amante, que trabaja en el banco, ignora deliberadamente las señales de coacción para conseguir ese dinero. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó. Robert ya ha firmado la orden de despido. Mañana por la mañana, Kira ya no será nuestra empleada. Gerald se levantó. También vamos a entregar los expedientes a la fiscalía. Que vean si hay delito en ignorar los códigos de ejecución. David estaba solo en su despacho, pensando en lo que había pasado. El doctor Collins tenía razón. Efectivamente, la habían coaccionado para realizar transacciones financieras. Y gracias a la información de los códigos de seguridad, había podido documentar esta coacción. Ahora ella tendrá todas las razones para ir a la corte o la policía. Y Kira Morrison ha perdido su trabajo y puede enfrentarse a un proceso penal. Su avaricia y su voluntad de saltarse las normas en beneficio propio le han costado muy caro. $18,400 de su hipoteca se habían convertido en un billete hacia un gran problema. El martes por la mañana, Kira Morrison llegó al trabajo a la hora habitual, sin saber que ese día sería el último en el Thermopolis Trusted Bank. A las 9 de la mañana se presentó en la oficina, tan bien peinada y preparada como siempre. Pero media hora más tarde la llamaron de la oficina de seguridad y ya no volvió a su mesa. El despido fue rápido y sin ceremonias. Gerald Mitchell leyó la orden del director y explicó los motivos. Una grave violación de los procedimientos de seguridad al trabajar con documentos que contenían códigos de coacción. Kira intentó objetar diciendo algo sobre un malentendido, que estaba dispuesta a corregir el error, pero los documentos y los vídeos eran demasiado elocuentes. A las 11 de la mañana, ya estaba recogiendo sus efectos personales de su mesa bajo la supervisión de un guardia de seguridad. La noticia del despido se extendió rápidamente por todo el banco. Los empleados hablaban en voz baja, especulando sobre qué había hecho exactamente Kira. La versión oficial, violación de los procedimientos de seguridad, no explicaba mucho, pero todos se dieron cuenta de que era algo grave. En un banco no te despiden así como así. Mientras tanto, en el despacho del director, Robert Stevens decidía cómo tratar la infracción descubierta. La situación era delicada.
El banco no podía pasar por alto el escándalo y fingir que no había pasado nada. Ignorar los códigos de aplicación no era solo una infracción interna, sino que socavaba los cimientos de la seguridad del banco. Gerald, necesito que te pongas en contacto con la fiscalía, dijo al jefe de seguridad. Dales todos los expedientes del caso. Que los abogados vean si aquí hay delito. ¿Qué hay del cliente? ¿Este tal Dr. Collins? Preguntó Gerald. Ella también tendrá que ser entrevistada, como parte perjudicada, que nos diga en qué circunstancias se vio obligada a hacer el traslado. El martes por la tarde, los documentos estaban sobre la mesa del ayudante del fiscal Michael Davis. Estudió los expedientes con interés. Esos casos no eran habituales, pero siempre resultaban reveladores. Un cajero de banco que ignoraba las alertas de coacción de un cliente en beneficio propio podía ser un buen ejemplo para otros. El miércoles por la mañana, un investigador, un hombre joven con traje de negocios que se presentó como Jason Clark, de la oficina del fiscal del distrito, llegó al hospital de Brenda. Brenda lo recibió en su despacho, le ofreció un café y se sentó en su escritorio con una expresión de leve desconcierto en el rostro. Dr. Collins, necesito hacerle unas preguntas sobre la transacción bancaria que hizo el jueves pasado, dijo el investigador, sacando una grabadora. Una transferencia de $18,400 a favor de Kira Morrison. Por supuesto, contestó Brenda, y había un toque de alarma en su voz. ¿Ocurre algo? Tenemos que averiguar las circunstancias de esta transferencia. En particular, ¿por qué hay ciertas anotaciones en el documento? El investigador le mostró una copia de un impreso bancario con los códigos VC y 3 puntos claramente visibles. Brenda miró el documento y su rostro cambió. Había confusión, vergüenza, algo parecido al miedo. Ya, no entiendo lo que me pregunta, dijo en voz baja. Dr. Collins, estas marcas significan que la transacción fue coaccionada. ¿Alguien le obligó a transferir el dinero? Brenda guardó silencio unos segundos, como si estuviera sopesando si decir la verdad. Luego bajó los ojos y asintió. Sí, dijo, apenas audible. Mi marido me obligó a hacerlo. Cuéntame más cosas. Y Brenda lo hizo, lentamente, con pausas, como si cada palabra le resultara difícil, sobre cómo su marido le exigió dinero para un amigo necesitado, cómo resultó ser su amante con problemas hipotecarios. La amenazó con echarla de casa si se negaba a pagar. No sabía qué hacer, dice, con la voz temblorosa por la emoción. No tenía más parientes en la ciudad, ni a dónde ir. Y me dijo que no me tocaría nada en el divorcio porque la casa estaba registrada a su nombre. El investigador escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Brenda respondió con sinceridad, pero con visible vergüenza, como una persona que tiene que contar a extraños sus problemas familiares. ¿Cómo sabía lo de las marcas? ¿Los códigos de coacción? Preguntó Jason. Tengo un amigo que trabaja en el banco, explicó Brenda. David Wells. Es un antiguo paciente mío. Le conté mi situación y me explicó que se pueden poner carteles especiales si te obligan a hacer una transferencia. ¿Así que planeaste documentar la coacción? Esperaba que los empleados del banco se percataran de los carteles y detuvieran la transacción. Brenda miró al investigador con ingenua esperanza. Pensé que me ayudarían. Resultó que tuve que pagar de todos modos. Jason Clark grabó el testimonio, observando la sinceridad y coherencia del relato. La doctora Collins parecía la típica víctima de malos tratos domésticos. Intimidada, confusa, pero lo bastante inteligente como para intentar defenderse como pudiera. ¿Qué dijo su marido sobre la empleada del banco? ¿Kira Morrison? Le preguntó. Al principio la había presentado como una conocida del trabajo que se había metido en una situación difícil. Brenda suspiró. Y luego resultó que era su novia. Llevaban meses saliendo. ¿Y te exigió abiertamente que pagara sus deudas? Sí. Dijo que era una prueba de nuestra relación, que si le quería de verdad, le ayudaría a resolver el problema de alguien importante para él. El investigador negó con la cabeza. La lógica del chantaje familiar siempre me sorprendió por su perversidad. Obligar a una esposa a pagar las deudas de su amante apelando a los valores familiares requería un cinismo especial. Dr. Collins, ¿hubo algún cambio en el comportamiento del marido después de la transferencia? Oh, sí, la voz de Brenda se tornó amarga. Se puso muy contento consigo mismo.
Incluso me llevó a un restaurante para celebrar el buen día. Dijo que me había comportado como una persona de verdad. La conversación duró cerca de una hora. El investigador obtuvo todos los detalles que necesitaba. Anotó los datos de contacto de los testigos, explicó a Brenda sus derechos como perjudicada. Cuando se marchó, ella le acompañó hasta la puerta con lágrimas en los ojos. Gracias por ocuparse de esta situación, dijo en voz baja. Espero que ayude a otras mujeres a no caer en la misma trampa. Mientras tanto, Reed estaba en la cocina del restaurante, ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban en torno a su vida familiar. Trabajaba como de costumbre, preparando almuerzos para los visitantes, bromeando con los compañeros. Su estado de ánimo era estupendo. El problema de Kira estaba resuelto. Su mujer era comprensiva. La vida le iba mejor. Hacia las 2 de la tarde recibió una llamada de Kira. Su voz era extraña, llorosa, histérica. Reid, necesito verte. Es urgente. Ahora mismo. ¿Qué te pasa?, preguntó retirándose a la trastienda para poder hablar en voz baja. Me han despedido, gritó Kira. Tu maldito traslado ha hecho que me despidan del trabajo. Reid sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse. ¿Despedido cómo? ¿Despedido por qué? Por dirigir una operación de código de coacción. Tu mujer hizo anotaciones especiales en un documento y yo las ignoré. Ahora me acusan de violar la normativa bancaria. Reed no entendió inmediatamente lo que se decía. ¿Qué códigos de coacción? ¿Qué anotaciones? Recordó el documento. Un formulario bancario normal rellenado con la pulcra letra de Brenda. Nada especial. Kira, cálmate. Reunámonos y hablemos de esto con calma. ¿Reunirnos? Su voz se puso aún más histérica. ¿Dónde nos encontraríamos? No tengo trabajo ahora. No tengo dinero. Y la fiscalía me va a procesar. ¿Qué caso? Un caso criminal por complicidad en coaccionar a un cliente del banco. Kira lloraba al teléfono. ¿Entiendes? Podría ir a la cárcel por llevarme el dinero de tu mujer. Reed se sintió mareado. No entendía cómo un conflicto familiar ordinario podía convertirse en un caso penal. Brenda aceptó la transferencia, se entregó el dinero y todos quedaron contentos. ¿De dónde salieron los códigos y la oficina del fiscal? Mira, no puedo dejar el trabajo ahora. Te veré esta noche. Hablaremos de ello. ¿Esta noche? Kira se rió amargamente. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vas a casarte conmigo sin trabajo y con antecedentes penales? ¿Cómo vamos a vivir juntos si tu mujer nos ha tendido una trampa a los dos? Brenda no tuvo nada que ver. Solo hizo una transferencia. ¿Simplemente hizo una transferencia? La voz de Kira se enfadó. Reid, ella puso a propósito signos en el documento que significaban coacción. A propósito, ella sabía que yo tendría que detener la operación, pero no lo hice porque el dinero iba a venir a mí. Reid empezaba ahora a darse cuenta de la magnitud del desastre. Brenda no solo había accedido a pagar, les había obligado a él y a Kira a cometer una infracción de la normativa bancaria. De algún modo, había convertido un chantaje familiar en un delito documentado. ¿Así que sabías lo de los códigos?, preguntó. Claro que lo sabía. Todos los empleados del banco están formados en ello. Pero yo creía que eran marcas al azar que nadie comprobaba. Kira hablaba cada vez más rápido. Mosin, Kanemei. Pero tu inteligente esposa lo tenía todo calculado. Sabía que yo vería los códigos y los ignoraría por el dinero. Reid se desplomó sobre una caja de comestibles. El panorama se iba aclarando. Brenda no era una víctima intimidada por las circunstancias familiares. Era una mujer inteligente que había encontrado la forma de volver su chantaje contra sí misma. Y contra Kira al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. ¿Qué va a pasar? Podrían procesarme. Y la fiscalía te citará como cómplice de coacción. Kira lloraba y gritaba al mismo tiempo. Y tu mujer hará de pobre víctima de violencia doméstica. Kira, que no cunda el pánico. Conseguiremos un buen abogado y lo solucionaremos. ¿Con qué? No tengo trabajo. Tienes un salario de chef. Y los abogados cuestan más que tu amor. Y colgó. Reid se sentó en la trastienda durante unos minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. Su plan para conseguir dinero para su amante se había convertido en una pesadilla. Kira había perdido su trabajo, él se enfrentaba a cargos penales, y Brenda no era la mujer despreocupada que él creía.
Esa noche, Reed llegó a casa sombrío y confuso. Brenda se reunió con él en la cocina, poniendo la mesa para la cena. Parecía tranquila, incluso alegre. ¿Qué tal estás?, preguntó como si no hubiera pasado nada. Santorum, han despedido a Kira, dijo Reed sin preámbulos. ¿De verdad? Brenda se mostró sorprendida. ¿Por qué? Lo sabes perfectamente. Las marcas que hiciste en el documento. Brenda se sentó a la mesa y miró a su marido con expresión inocente. No sé de qué me estás hablando. No finjas que no lo sabes. Reed golpeó la mesa con el puño. Pusiste los códigos de coacción a propósito para tendernos una trampa. ¿Códigos de coacción? Brenda la dio la cabeza. ¿Qué demonios es eso? Reed la miró y se dio cuenta de que estaba jugando con él. Demasiado tranquila, demasiado inocente para una situación en la que toda su vida se estaba desmoronando. Brenda, deja de hacerte la tonta. Hoy han venido a verme los de la fiscalía. A mí también, dijo ella con sencillez. Gente muy educada. Querían saber cómo consiguió mi marido que transfiriera dinero a su amante. ¿Y qué les dijiste? La verdad. Brenda sonrió. Que me amenazó con echarme de casa si no pagaba sus deudas. Que no sabía a dónde ir, así que accedí. Y que en realidad esperaba la ayuda de empleados honrados del banco. Tú preparaste todo esto. Yo no preparé nada. La voz de Brenda se endureció. Tú lo preparaste. Me chantajeaste, exigiendo dinero para tu amante. Solo estaba utilizando la información sobre cómo protegerme en esa situación. Reed se dio cuenta de que estaba en una trampa sin salida. Brenda tenía razón técnicamente. La estaba coaccionando para que transfiriera el dinero. Y lo que sabía sobre los códigos de seguridad era su derecho. ¿Y nosotros ahora? ¿Con nuestro matrimonio?, preguntó en voz baja. ¿Qué debería pasar? Brenda se levantó y empezó a recoger la mesa. Quería el divorcio. Querías echarme de casa. Pues ahora tienes motivos para hacerlo. Brenda, tal vez podamos... ¿Qué? ¿Olvidar todo y seguir adelante? Ella se volvió hacia él, y había furia fría en sus ojos. Reed, me obligaste a pagar las deudas de tu amante. Me amenazaste con el divorcio y el desahucio. Me trataste como a un cajero automático con patas. Me doy cuenta de que me equivoqué, pero podemos arreglarlo. Tú no entiendes nada. Brenda se le acercó. ¿Pensaste que era débil y dependiente? ¿Que podías manipularme? Te equivocaste. Soy médico. Estoy acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Y he tomado una decisión sobre nuestro matrimonio. ¿Qué decisión? Voy a pedir el divorcio mañana, por abuso y chantaje doméstico. Brenda hablaba de forma tranquila y profesional. Tengo pruebas documentales de la coacción. Tengo testigos de la fiscalía que han grabado mi testimonio. Reed permaneció en silencio, dándose cuenta de que había perdido la partida por completo. Su mujer era más lista, astuta y decidida de lo que él había previsto. Y a él le quedaba una amante enfadada que había perdido su trabajo por culpa de su plan, y la perspectiva de un caso penal. ¿Y la casa?, preguntó. La casa está registrada a su nombre, es cierto. Brenda sonrió. Pero la hipoteca está a nombre de los dos, y durante los últimos 7 años yo la he pagado en su mayor parte. Así que en el divorcio tengo derecho a una indemnización, más una pensión alimenticia por angustia emocional. Reed se sentó en la cocina y se dio cuenta de que su confianza en sí mismo le había costado cara. Quería conseguir dinero para su amante y conservar la fortuna familiar para él. Lo que consiguió fue un caso penal, un divorcio y una examante hostil. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Brenda, recogiendo los platos. El investigador dijo que casos como este son un buen ejemplo para los demás. Demuestra a qué conduce la coacción familiar y el abuso de confianza. Salió de la cocina, dejando a Reed solo con pensamientos sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía una semana se había creído un hombre inteligente que había encontrado la manera de resolver todos sus problemas a la vez. Ahora estaba sentado sobre las ruinas de su propia estupidez y confianza en sí mismo. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. La casa estaba en silencio, y en algún lugar de la ciudad, su antigua amante intentaba encontrar un abogado que la protegiera de las consecuencias de la codicia y la mala praxis profesional. La historia no terminó como Reed había planeado, pero exactamente como Brenda había esperado.